siguiente, ya que tenemos monitora oficial que es Valentina Olarte, entonces va a quedar monitora de grabaciones y audiovisuales la señorita Paula Rojas. O sea, ella es la que se va a encargar de grabar todas las clases y que Tenemos nos vaya bien. monitor Bueno, de tiempo, monitora de grabación, monitora para informar a las demás niñas. O sea, profe, genial. no, pues es que eso es así. Pero profe, Claro. entonces, en todas las clases toca que desen la opción porque si no, no me va a dejar Tranquila, grabar. yo te dejo esa opción, no te preocupes. Vale. Y bueno, vamos a ver entonces cómo nos va hoy. Yo creo que nos faltan 2 personitas y listo, ya. Profe, me regala 5 y voy por el cuaderno. Córrale. Bueno, vamos a ver. A ver. Volví. Muy buenos días, ahora sí. Bueno, muy buenos días para todas. Después de estos percances técnicos, vamos a iniciar nuestra transmisión. Como les decía, para las personas que llegaron últimamente, que por favor, muy importante de aquí en adelante, tener en cuenta que vamos a hacer la transmisión por este espacio. ¿Por qué? Porque yo no sé si es por cosas de la cuarentena o qué razón, pero el canal en YouTube se colapsó. Ya, por ejemplo, escuchan las transmisiones intermitentes, entonces uno está hablando y se corta. Tuve muchos problemas esta mañana, entonces vamos a tomarlas de esa manera. ¿Quiere decir algo, señorita Rojas? Pues profe, lo más probable es que sí esté muy sobrecargada YouTube porque todo el mundo hasta ahora se pone a ver videos burradas, pero se pone a ver videos tontos, entonces pues eso colapsa más aún la plataforma. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Técnicamente nos vamos a conectar siempre, y que quede eso muy claro, siempre, faltando unos 2 minutos, o más bien, dados 2 minutos de iniciada la transmisión, automáticamente yo voy a enviar el link para que todos ingresen, ¿listo? Y siempre le voy a dar la opción a Paula para que Paula pueda grabar. Entonces, que eso quede claro de aquí en adelante. Bueno, antes de iniciar las clases les voy contando varias cosas. Creo que ustedes se han dado cuenta que ya por ahí empezaron a haber anuncios de que probablemente vamos a volver a las aulas. ¿Sí se han dado cuenta en las noticias? Sí, profe, la mamá de un amigo me envió el link diciéndome que pronto íbamos a volver a las clases semipresenciales, por fin. Bueno. A ver, por eso, como coordinador de convivencia, quiero aclarar varias cosas para que no se den malos entendidos. Evidentemente, vamos a tener un regreso, llamémoslo así, esporádico, y tenemos que estar muy preparados para ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Pongan mucha atención. Realmente, si todo sale bien, entre los primeros días de junio, o si no ya efectivamente en julio, estarían volviendo ustedes. Es lo que ha dicho el Ministerio de Educación Nacional. Pero para eso tendremos que generar una serie de protocolos. Pongan mucha atención porque veo que otros están viendo para otros lados. Entonces, ¿qué sucede? No van a poder entrar todos al mismo tiempo. De una vez quiero ser claro con eso. El colegio está en esta semana corriendo diseñando los protocolos necesarios para esa reincorporación. Lo que se nos ha ocurrido es que vamos a manejar unas clases de carácter bimodal, es decir, unos presencialmente, otros en casa, y se van rotando paulatinamente, porque no puede haber en ningún salón más de 15 personas. Entonces, ustedes son 30, es decir, que técnicamente, si uno mira las condiciones como las está planteando el ministerio, 15 irían a presencial, 15 en casa, y se van rotando paulatinamente. Eso es lo que nos han dicho hasta ahora los protocolos. Ya te doy la palabra, Valentino. Segundo, también es importante aclarar que nos toca tener muchas cosas, entre ellos asegurar que todo el mundo llegue al colegio con sus tapabocas, con sus guantes. Los descansos ya no van a ser iguales.
¿sí? Las medidas de distanciamiento van a ser obligatorias, o sea, tendremos que ser muy disciplinados. Y en eso sí quiero ser como muy enfático, porque a veces nosotros somos muy afectivos y muy cariñosos, y entonces que venga, nos dimos hace 2 meses, venga, le doy un abrazo. No, Muy técnicamente no. bastante. Entonces, tenemos que ser distanciados, o sea, de conservar distancia, tenemos que ser disciplinados. Es un factor riesgo, ¿sí? Entonces también tenemos que crear eso. Estamos también corriendo, mirando cómo conseguimos equipos que nos están pidiendo la normatividad, como los termómetros y otro tipo de cosas, porque nosotros sí tenemos que ser muy estrictos. Si éramos estrictos con las llegadas tarde, como yo empecé siéndolo este año, voy a ser por lo menos yo muy estricto en el sentido de mirar que las personas cuando entren al colegio tengan esas condiciones de bioseguridad, tal cual como lo dicen los protocolos de la Secretaría de Educación. Los he estado estudiando y pues es eso. He estado aclarando estos comentarios porque vi en el correo de la Coordinación de Convivencia que muchos ya empezaron a preguntarme, profe, ¿y cuándo volvemos? Profe, ¿y cómo vamos a hacer esa entrada? Entonces, hasta el momento no hay fecha exacta. Quiero dejarlo muy claro. Hay 2 fechas tentativas, que eso está públicamente en las noticias y lo pueden ver. Una que es a mediados de junio, que pues con todo el respeto sería algo ilógico porque ustedes en junio ya entrarían en un periodo casi vacacional y técnicamente para mí es más lógico que sea en julio después de las vacaciones de mitad de año, ¿sí? Bajo esas condiciones de bioseguridad. Además que tenemos que prepararnos, hay que estar muy bien, no podemos arriesgarnos. Mire, así nosotros nos veamos muy sanitos ahí en la casa. Chocarse con el mundo exterior después de 2 meses de confinamiento, eso a uno le da muy duro y uno debe tener muy bien sus defensas, porque a lo que ataca son las defensas, entonces tenemos que estar preparados para todo eso. Valentina Olarte, la escucho. Pues, profe, es como más o menos, como contarles, pues lo que me habían informado, que más o menos lo que van a empezar acá en Colombia a hacer, lo que es en junio, julio. En Francia lo habían comenzado a hacer, pero dijeron que habían habido muchos problemas porque los cursos ya eran demasiado grandes y al tener que hacer como una reunión de 15 personas máximo, entonces no sé, como los encuentros siempre fueron muy desordenados y cosas así. Entonces era para contarles. No, claro, por eso es que tenemos que ser disciplinados. Yo insistí en la palabra disciplina. Mire, la gente tiene un error tan grande en asumir que la disciplina es portarse bien. Entonces, sea disciplinada, Valentina. Entonces, uno asume sinónimo portarme bien. Pero no, la disciplina va con los hábitos. Ser una persona con bastantes hábitos y dentro de esos hábitos los tenemos que perfeccionar totalmente. Es un gran reto, pero yo sé que lo vamos a poder asumir. Y como les digo, en ese orden de ideas, hasta el momento no hay fecha exacta. Solo 2 tentativas. Lo único que sí estamos discutiendo es cómo vamos a manejar esos protocolos. La idea que va surgiendo a mayor modo, como les digo, es que sea bimodal, es de parte de decir volvemos tal día o tal fecha. Simplemente estamos hasta ahora pensando cómo vamos a actuar en caso de volver. Eso lo queremos hacer. Y además lo hacemos para que no empiece como el teléfono roto, porque es que empiezan, uy, ya volvimos, y empieza una presión colectiva para mirar cómo volvemos, y eso no se trata. Todo lo contrario, se trata de seguir armónicamente pensando en la educación de ustedes, pero al mismo tiempo pensando en la salud de ustedes y en el bienestar de ustedes. Y una pregunta por acá que decía de un asintomático. Profe, y si entramos al colegio, ¿qué pasa si hay un asintomático? Eso es algo que tenemos que pensar muy bien, por eso los protocolos de seguridad deben ser muy exactos, debemos tener geles, debemos tener los guantes, debemos tener los tapabocas. Miren, debemos tener protección sobre los ojos, ¿sí? Hay que mirar cómo la diseñamos, porque más que un asintomático, yo creo que el riesgo más grande, se los voy a decir claramente, es, llamémoslo así, el ambiente. Ya hay estudios que dicen que en el aire dura 3 horas. O sea, miremos que el riesgo está en todas partes. O sea, inclusive si usted sale al frente de su casa, usted no sabe quién estornudó al frente de su casa, ¿sí? Y usted no sabe cuánto se conservó en una pared, en una puerta. Por eso tenemos la asepsia.
tener los geles, el alcohol, las medidas de protección. Nada previene al 100%, absolutamente nada, ni la vacuna. Porque, Profe, pues, dígame, es que yo tiene la palabra. estaba leyendo y decía que como tal el coronavirus no se encuentra en el aire, o sea que eso es mentira. Dura 3 horas, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En Es el la más- aire. Claro. Si quieres te paso el link, y lo dice la Autoridad Mundial, la Organización Mundial de la Salud. O sea, a quien hay que creerle en estos momentos es a los expertos, a los médicos. Los periódicos pueden decir muchas cosas, pero quienes son la autoridad en estos momentos es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar eso. Paula, Sarita, y una más porque... Sí, ya. Sí. Profe, pues acá en mi casa, pues mi papá como sale, es el que sale a trabajar, porque mi mamá trabaja acá desde casa. Pues mi papá lleva guantes, lleva obviamente el tapabocas, y para los ojos usa gafas de esas de laboratorio. Esas son las que se usan acá. Eso podría servir para el colegio. Claro. Es que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a diseñar, por eso es un trabajo colectivo y en grupo. Y tienes toda la razón con ese tipo de observaciones que nos haces, porque esas experiencias son las que empezamos a tejer nuestros protocolos. Sarita. Fue la clase, o sea, Gracias. la clase, pero no es importante la Sí, clase. es que por eso yo estaba diciendo que ya era suficiente. Bueno, nos seguimos en nuestra clase. Nuestra clase como tal se enfoca técnicamente al sector piscicultor. La clase pasada, si no estoy mal, analizamos cómo se daba eso a nivel artesanal, a nivel industrial. Vimos que había unos tipos de pescado que se desarrollaban a nivel de lo que era artesanal en las fincas, en donde veíamos, por ejemplo, cómo se cultivaba, en el sentido, llamémoslo así, reproductivo, la mojarra. Vimos también ejemplos como el nicuro. También hicimos la diferenciación entre los que eran los pescados de río, ¿sí? Que encontramos el bagre como el más común de todos. Y también hasta la piscicultura a nivel marino. Hay algo que nos faltó dentro de ese sector de la piscicultura que es muy importante, y es el sector de los camarones. ¿Se han escuchado de los camarones, no? ¿Se han comido ceviche? ¿Sí les gusta? Rico, ¿no? No, a Paola no le gustó. Bueno, Sí, es delicioso. o sea, cita de tomate y galletitas saltinas, de allá me dio hambre. Delicia. ¿Sí? Aquí ya la gente se emocionó. Sarita dice que ama el ceviche. Bueno, resulta que este sector es muy importante porque a veces uno piensa que simplemente el sector camaronero, ¿sí? Sirve a nivel gastronómico, pero resulta que este sector de la piscicultura también se enfoca a cuestiones a nivel médico. ¿Por qué? Porque resulta que hay estudios que dicen que muchos de los peces y de la fauna, llamémoslo así, que existe a nivel marino, tiene altas propiedades para desarrollar cuestiones a nivel de la industria médica. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ustedes han escuchado de algo que se llama el omega 3, ¿cierto? ¿Alguien sabe de dónde sale el omega 3? ¿No? Bueno, les cuento que el omega 3 técnicamente sale de los peces de fauna marina, ¿sí? Estos peces tienen unas propiedades específicas que ayudan mucho para la salud. Dana. Hace bastante tiempo ya he escuchado como de un señor que hace bastante tiempo yo había escuchado como de un señor que tomaba agua del océano, o sea, océano, la parte fría y como más profunda, y, o sea, que hacía como, no sé, haz de cuenta como un vaso así grandecito y lo dividía en 3 partes, como la primera partecita, o sea, un tercio, sería como de agua del mar y el resto sería el agua potable que usamos. Y que eso como que le había servido a limpiar todo su organismo porque tenía como que esa sal era muy buena para el organismo, pero no consumirla mucho. La sal marina. Sí. Sí,
digamos que yo he escuchado también ese tipo de cosas, pero llamémoslo que en cierta medida, pues no se enfoca al sector piscicultor porque estamos hablando, digamos, de un sector más hídrico, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita nos estamos enfocando técnicamente a algo que se llaman ácidos grasos poliinsaturados. Ojo, ácidos grasos poliinsaturados. Resulta que eso es a lo que me quería enfocar en el día de hoy con el análisis de otros beneficios que puede tener el sector piscicultor. Entonces voy a escribirles específicamente ese nombre para que ustedes lo tengan, porque ese es el nombre técnico de lo que estamos hablando del omega 3. Entonces, ácidos grasos poliinsaturados esenciales. ¿Sí les llegó el comentario? Una pregunta, ¿alguien sabe quién es la familia Muñoz Orozco? Laurita. Listo, perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estos ácidos grasos poliinsaturados son los que técnicamente congregan esa palabrita omega 3, que son vitales para el organismo del ser humano. Pero a la hora de la verdad, el ser humano no produce ácidos grasos, entonces los tiene que encontrar ¿en dónde? En los animales de fauna marina. Específicamente, ¿quiénes? Las sardinas y las anchoas. Ojo con eso, anoten por favor. El sector de la industria piscicultor se enfoca en la producción de sardinas y en la producción de anchoas, técnicamente, no solo para enlatarlas, como ustedes a veces la encuentran en el supermercado, sea en la presentación de salsa de tomate o en aceite o en agua, sino que se enfoca técnicamente en la producción de estos dos tipos de especies en el sector piscicultor para crear ácidos grasos de carácter omega 3, ¿sí? Vitalísimos, o sea, ahí es donde entra también que el sector piscicultor contribuye a la medicina, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Esos ácidos grasos, ¿cómo se obtienen? Resulta que se obtienen a través de los aceites que se destilan desde el proceso de la pesca. Ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que los pescados tienen como grasa. Cuando usted come un pescado crudo, ¿no le siente como una grasita? ¿Alguien ha cogido un pescado crudo para lavarlo o solo le dejan la cuestión ahí a las mamitas? Ah, bueno. Ay, no, profe, el pescado se siente tan feo. Y esos ojos de los peces. A la mamita. Ah, sí, a la mamita, sí, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos ácidos, esa grasita que empieza a sacar, no es grasita, son aceites. Y esos aceites industrialmente, ¿sí? Se destilan y de la destilación de ese aceite se empiezan a crear esos ácidos grasos que después se encapsulan en pastillas que son las que se ofertan comercialmente como el omega 3. Paula. Otra vez yo. Por ejemplo, la emulsión de Scott. Yo leí que ya se me ocurrió leer. La segunda. Me ocurrió leer la etiqueta y decía aceite de hígado de bacalao. Eso, aceite de bacalao. Y yo como toda mi vida he comido eso. Cosa buena, deliciosa, hecha por los mismos no dioses. solo eso, profe, sino que, digamos, pues, mi mamá coge las escamas y eso es bueno para la piel. O sea, pues las escamas, pero o sea, huele feísimo, pero es bueno para la piel. Bueno, eso sí no me la sabía. Yo, o sea, cuando preparé la clase, miré, digamos, los productos derivados del sector piscicultor. Entonces, como les digo, teníamos por un lado el omega 3, Rojas, imprudentemente se me ha adelantado, y no, mentiras. Qué raro. Me gusta la participación. Y sí, aparece la emulsión de Scott. La emulsión de Scott también es un producto, pero no tanto médico, es como más de consumo. Tiene buenas propiedades, precisamente porque son también parte de esos ácidos grasos que ya no produce llamémoslo así, el pescado a nivel de su cuerpo o de su piel, sino que están técnicamente en la parte interna. O sea, aquí estamos hablando, como tú bien lo dijiste, el hígado de bacalao, ¿sí? Entonces, todas esas propiedades que tiene la fauna marina
se aplican al sector nutritivo o al sector salud. Para que se den cuenta que no solo nos enfocamos a comer pescado, ¿sí? Sino que también hay otros derivados de este sector que se apuntan demasiado a este tipo de reflexiones. Hay en países asiáticos donde sí cometen crímenes, llamémoslo así, contra el ambiente, porque, como les digo, precisamente por la riqueza proteínica y nutritiva que tiene la fauna marina, pues también han hecho crímenes como amputar a los tiburones. Ustedes no sé si han visto los escándalos ambientales que han ocurrido a partir de Ay, las sí, industrias profe. piscicultoras a nivel de Japón, de China, en donde en los océanos, para comercializar la aleta de tiburón y el cartílago de tiburón, técnicamente los amputan y los devuelven hacia el mar a los pobres animalitos. Sí, profe, yo Entonces, envío eso. Ay, qué Y los triste. que se van a coger eso, mátenlos todo y aprovechen todo, pero no. Desgraciados inhumanos, perdón. O sea, los no, cogen, los pues matan y ya tampoco, los devuelven. Al final. tampoco una apología a matarlos, no, o sea, es que, a ver, ¿a qué vamos? Uno siempre, yo no sé si ustedes en biología no vieron eso que se llamaba como la cadena trófica de Sí, alimentación que mantenía como un equilibrio en toda la fauna del medio ambiente, así que empezaban con los animales carnívoros, que los herbívoros, los carnívoros, los vegetales, todo era una cadena, ¿sí? Si tú afectas una especie del eslabón de la cadena, se cae el equilibrio, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podemos seguir llegando a ese extremo. Por ejemplo, la industria piscicultora y defiende como tal, por ejemplo, pescar el tiburón, amputarlo y devolverlo hacia el mar. Eso es ilegal, eso es inhumano, eso no tiene nada que ver con la mentalidad. Hoy en día, por eso las Naciones Unidas y otras entidades han pedido que las naciones creen protocolos económicos en donde se restrinja el, como tal, ¿cómo se dijera eso? La pesca para este tipo de especies, porque pues son especies que se necesitan para mantener el equilibrio biológico del planeta Tierra. Ay, joder, chica, ya quedan 4 minutos. Vamos a hacer lo siguiente, si se nos cae, creo que se puede entrar por el mismo link. Entonces, para que por favor, ¿no? No, Bueno, profe, entonces, que día lo intentamos y no funcionó. bueno, entonces vamos a hacer, yo creo uno rápidamente, esta clase va hasta las 40, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ya, si se nos acaba, rápidamente creo una y les envío la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Técnicamente, esos protocolos se deben crear. Tristemente en Colombia, y vale la pena decirlo, a pesar de que ninguna industria pesquera colombiana pesca tiburón, llamémoslo así, sí ocurre que el gobierno colombiano ha creado concesiones para que las compañías eh, pesqueras de Japón, de China, de Tailandia y de Indonesia entren a nuestro Pacífico y terminen como tal eh, generando que una destrucción de nuestra fauna en nuestros mares, ¿sí? O sea, yo hace poco leía en la revista Dinero, que es una de las máximas autoridades económicas del país, se la recomiendo. Si ustedes quieren ver realmente noticias económicas reales, siempre busquen la revista Dinero o Portafolio, que es del Tiempo, y ustedes se darán cuenta ahí que hay un artículo muy bueno que salió como hace unas buenas semanas atrás, en donde decía que en Gorgona, en la isla que tenemos en el Pacífico, empezaron a encallar bastantes tiburones que estaban amputados en sus aletas. ¿Y por qué ocurría este tipo de situaciones? Porque los gobiernos no delimitan protocolos para que no se haga ese tipo de pesca y terminan afectando nuestro ecosistema y nuestro bioma. En clase de emprendimiento, ¿qué tiene que ver esto? Que si alguno de ustedes se enfoca en hacer empresa en el sector piscicultor, no entre a cometer este tipo de atentados, porque sí, deja mucha plata. O sea, por ejemplo, comercializar el cartílago de tiburón a nivel, llamémoslo así, del mercado, es una de las cosas más caras y apetecidas en el mundo, ¿sí? Pero pues miren el costo ambiental que tenemos. Lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con las sardinas. Sardinas también en estos momentos
a pesar de que hay criaderos por abundancia en el mundo, la sardina natural, o sea, la endémica propiamente está en riesgo de desaparición y es precisamente por el abuso económico. Hay un artículo también muy bueno que dice que si seguimos desarrollando actividades económicas en los mares a nivel de una pesca desaforada en el mar, vamos a perder por lo menos en 20 años el 50% de la fauna marina. O sea, imagínense qué significaría eso. No solo a nivel ambiental, sino a nivel de la supervivencia del ser humano. Estaríamos hablando de una gran hambruna. Y por eso es que tenemos que mirar alternativas como la piscicultura ecológica, que es con la que yo quiero cerrar el periodo. Pero es para que nos demos cuenta que esto no se trata de ir y sacar y sacar y sacar, no. Tenemos que mirar cómo buscamos un equilibrio